Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a responder a una pregunta que hice en el grupo y es esta. ¿Qué foco brilla más? Entonces tenemos dos focos incandescentes, uno de 60 vatios y el otro de 100 vatios. Estos focos están conectados en serie y alimentados por una fuente de tensión de 200 voltios. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la resistencia que presenta cada foco en condiciones normales. Para ello vamos a utilizar dos pequeñas fórmulas, que son la ecuación de Joules, que es esta, que es la potencia es igual a voltaje por la corriente, y esta otra que es la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, relacionando estas dos pequeñas fórmulas tenemos lo siguiente: potencia es igual a voltaje por corriente, y esto es igual a voltaje por la corriente, que en este caso viene a ser el voltaje sobre la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, operando estos dos valores tenemos que esto es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Es así que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Si de aquí despejamos la resistencia, tenemos que resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Bien, entonces una vez obtenido esta pequeña fórmula, podemos poner cada foco en su funcionamiento normal, en sus condiciones normales. Entonces tenemos lo siguiente: si cada foco lo alimentamos con 200 voltios, que viene a ser su tensión nominal, según el problema, entonces tenemos que la resistencia que presenta el foco de 60 vatios en condiciones normales es igual a, entonces reemplazamos aquí los valores de tensión y de potencia. Tensión es igual a 200 voltios elevado al cuadrado sobre la potencia, que en este caso es 60 vatios. Y es así como tenemos que la resistencia que presenta el foco de 60 vatios es igual a 666,67 ohmios. Bien, esto es la resistencia que presenta el foco de 60 vatios en condiciones normales de funcionamiento. Para el caso del foco de 100 vatios hacemos lo mismo. Entonces tenemos que la resistencia que presenta el foco de 100 vatios en condiciones normales de funcionamiento es igual a voltaje al cuadrado sobre la potencia. En este caso tenemos que el voltaje sigue siendo el mismo, 200 voltios elevado al cuadrado, sobre la potencia, que en este caso es 100 vatios. Entonces, operando, tenemos que la resistencia que presenta el foco de 100 vatios en condiciones normales es igual a 400 ohmios, ¿no es cierto? Entonces, una vez obtenido las dos resistencias que presentan los dos focos, ahora podemos conectar estos dos focos en serie para así poder calcular por la ley de Kirchhoff en cuanto a los voltajes la corriente, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo siguiente: escribimos la ecuación de voltajes según la ley de Kirchhoff y tenemos 200 voltios es igual a la resistencia que presenta eh, el foco incandescente de 60 vatios por la corriente, más la resistencia que presenta el foco de 100 vatios en condiciones normales por la corriente. Como podemos ver aquí, esta corriente y esta corriente son lo mismo. ¿Esto por qué? Porque al ser un circuito serie la corriente no varía, es decir, la corriente es la misma para todos los elementos activos y pasivos. Es así que calculando la corriente, despejando de esta ecuación la corriente, tenemos que es igual a 200 voltios sobre la suma de las resistencias. La resistencia que ofrece el foco incandescente de 60 vatios más la resistencia que ofrece el foco incandescente de 100 vatios. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que la corriente es igual a 200 voltios sobre 666,67 más 400 ohmios. Y así operamos esta pequeña ecuación y tenemos que la corriente es igual a 0,19 amperios. Muy bien, si ya tenemos la corriente y tenemos las resistencias, podemos calcular la potencia que disipa cada foco incandescente, y esto es la potencia que disipa el foco de 60 vatios en conexión serie es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia que presenta el foco de 60 vatios en un circuito serie, y es igual a, o en condiciones normales, perdón, y eso es igual a 0,19 amperios por 666,67 ohmios.
Operando estos pequeños valores, tenemos que la potencia que disipa el foco de 60 vatios es igual a 24 vatios en un circuito serie. Haciendo lo mismo para el foco incandescente de 100 vatios, tenemos que eso es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia que presenta el foco de 100 vatios en condiciones normales. Eso es igual a 0,19 al cuadrado por 400 ohmios. Operando estos valores, tenemos que la potencia que disipa el foco de 100 vatios es de tan solo 14,4 vatios. Muy bien. Entonces, sabiendo que en promedio los valores de los flujos luminosos son un foco incandescente de 100 vatios equivale aproximadamente a 1600 lúmenes y un foco incandescente de 60 vatios equivale aproximadamente a 800 lúmenes. Entonces, por la regla de 3 podemos obtener la cantidad de lúmenes que bota cada foco según la potencia que disipa. Entonces, para el foco de 100 vatios tenemos que el flujo luminoso es igual a la potencia del foco de 100 vatios por el flujo luminoso inicial sobre la potencia inicial. Entonces, la potencia que disipa el foco de 100 vatios en una conexión serie es de 14,4 vatios por el flujo luminoso que viene a ser 1600, que está acá, por la potencia inicial, que en este caso viene a ser 100 vatios, ¿cierto? Entonces está acá. Entonces es así que el flujo luminoso que bota el foco incandescente de 100 vatios es de 231 lúmenes. Es decir, de 1600 lúmenes que puede botar en condiciones normales, en una conexión serie solo está botando 231 lúmenes. Entonces, haciendo lo mismo para el foco incandescente de 60 vatios, tenemos que el flujo luminoso que bota este foco en una conexión serie es el siguiente. El flujo luminoso es igual a la potencia que disipa el foco de 60 vatios en una conexión serie por el flujo luminoso inicial sobre la potencia inicial. Entonces, la potencia que disipa el foco de 60 vatios en una conexión serie es de 24 vatios por el flujo inicial, que en este caso viene a ser 800, por el flujo inicial que en este caso viene a ser 800 lúmenes sobre la potencia inicial. Entonces la potencia inicial viene a ser 60 vatios, ¿no es cierto? Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que el flujo luminoso es igual a 320 lúmenes. Luego, este foco incandescente de 60 vatios puede botar hasta 800 lúmenes, pero como está conectado en serie, solamente disipa una potencia de 24 vatios. Y por disipar una potencia de 24 vatios, bota un flujo luminoso de 320 lúmenes. Bien, comparando estos dos resultados, podemos ver aquí que el foco incandescente de 100 vatios bota 231 lúmenes. En cambio, el foco incandescente de 60 vatios bota 320 lúmenes. Entonces concluimos que el foco incandescente de 100 vatios produce menos luz que el foco incandescente de 60 vatios, ¿no es cierto? Bien, es así que en conclusión podemos decir que en un circuito serie el foco de menor potencia nominal será la que mayor potencia consuma y por tanto la que más brille. ¿Listo? Bien, pues eso ha sido todo el video, espero que les haya gustado y si ha sido así, entonces solo les pido dos cosas: que puedan compartir el video y puedan darle like a la página. Y bueno, pues eso es todo, espero verles pronto en un nuevo video y pues nada, cuídense mucho, chao chao.